Bueno, que los patitos vamos a tratar de un tema que puede haber sido ya tratado en el canal, pero vamos a redondear esta semana con la memoria histórica y su impacto en la España actual. Pareciera, y lo comentamos con Emilio Blanedo en el conversatorio 285, referido a historias de Estados Unidos, que cuando vemos Gettysburg, poquito después, en el 25 aniversario, en 1988, fue ya un evento de hermanamiento de antiguos combatientes de ambos lados de la batalla, de confederados y de unionistas. Y hasta el año 1938 fue un motivo de encuentro de antiguos enemigos, incluso de supervivientes, de antiguos combatientes en la batalla. Pero luego, con la cultura woke, la cancelación y muchos otros elementos, se ha revisitado elementos de unidad y fraternidad como este, tan bonito, respecto de Gettysburg, y tirado estatuas de Jefferson Davis, por ejemplo, a pesar de que quien más hizo contra la biblioteca presidencial Jefferson Davis fue el Katrina en 2005, porque a pesar de que podría estar en Virginia, está en Nueva Orleans, donde creo que falleció, pero luego repatriaron a Richmond sus restos. También a Robert Lee, Prometería que no fue sino un caballero y su memoria ciertamente sería distinta respecto de alguien a quien sí respetaron, como fue George Washington, teniendo hasta 300 esclavos en su finca de Mount Vernon. Incluso aquella historia de un esclavo que se le reveló y se le escapó dos veces y que en el libro de negros, en Nueva York, en cierto lugar, eh, fue de los que los británicos, al perder la guerra de independencia, se los intentó llevar para Canadá. Con lo cual la historia, si nos ponemos trágicos, podemos hacer revivals como intentó hacer AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo a España que pida perdón hasta el punto de que en la investidura de Claudia Sheinbaum se impida al jefe del Estado de España, al señor Felipe de Borbón y Borbón, perdón, Borbón y Borbón es su padre, este es Borbón y Grecia, Sofía, Grecia, Juan Carlos Borbón. No se estudia, no se escucha lo que hizo México desde la independencia hasta el presente. Más de 2 siglos. No se entiende que luego en una reunión que hubo con pueblos nativos hubiera petición de sí, sí, ya, perdón y todo esto. Que por cierto, Juan Carlos Borbón, creo que en 1990-91, ya hizo esa petición de perdón. ¿Cuántas veces hay que hacerla? Sí, sí, lo del perdón fantástico, pero ¿cuándo las papeleras? ¿Cuándo las farolas? ¿Cuándo el asfalto para las carreteras? ¿Cuándo instituciones públicas poniendo edificios de servicio comunitario? ¿Cuándo el centro de salud? ¿Cuándo economía productiva para favorecer empresas que se instalen aquí? Vale, lo del perdón fantástico, pero el perdón no da de comer. El perdón no ofrece consuelo cuando las tripas rugen. Y por tanto, más allá de estas cosas efectistas, la responsabilidad es del gobierno de México, salvo que con el perdón de parte del jefe del Estado español se quiera que el centro de salud lo ponga España. En cuyo caso, pues oye, igual están pidiendo la restitución del virreinato de la Nueva España, lo cual resultaría curioso, pero para estas historias ahí está el maestro Eric G. Cárdenas con su canal México antes de México, que recomiendo vivamente. Por tanto, la memoria histórica es un elemento importante. Y el impacto en la España actual también, respecto de lo de dentro y lo de fuera. Por tanto, hay que analizar ciertamente cómo la memoria histórica sigue siendo un tema crucial en la política y sociedad española. Por ejemplo,
el ámbito del Valle de los Caídos y la sacada de Paquita la Culona, como dijo Queipo de Llano, que podía haberse hecho en diciembre de 2011. Ramón Jáuregui Atondo no quiso hacerlo, a pesar de que el Congreso y el Senado tenían una mayoría suficiente para respaldarlo. Había todos los elementos, pero Ramón Jáuregui, como el ministro de Presidencia, se riló completamente y no fue capaz de tirar para adelante el asunto, que luego, años después, fue ejecutado con la presidencia de Pedro Sánchez y llevado el resto a el cementerio del Pardo, donde se encontró, entre otros, también con algunos antiguos altos cargos del régimen franquista, se encontró con Rafael Leónidas Trujillo, estando juntitos aquellos dos que habían hecho persecución de Jesús de Galíndez, un patriota abertzale vasco de AJPNV y responsable de la delegación del gobierno vasco en Nueva York, también ante Naciones Unidas. Estuvo en la conferencia de San Francisco en 1945. Por tanto, ciertamente vamos a incluir 5 subepígrafes. La ley de memoria histórica y democrática es suficiente o incompleta. Algunos dicen que es innecesaria. Por ejemplo, la derrota en el Parlamento de Cantabria respecto a la memoria del periodo anterior, PRC-PSOE, tirada abajo por el PP y Vox, cuando, después de las elecciones de mayo del 23, el PRC, con 8 escaños de los 35, intentó que el PP no tuviera que depender de Vox, pero el debate ideológico puede que haya sido ganado en buena medida por Vox por incomparecencia del PP, y esto, evidentemente, tiene su correlato respecto de quién lidera, no solamente en el ámbito institucional, sino también en el ámbito ideológico. Y esto tiene también importancia, porque hay que saber, en el debate de las ideas, mantener la compostura y tener un liderazgo moral. ¿Era necesaria la ley de memoria histórica y democrática? Con Zapatero, por ejemplo. Cuando este forense vasco, que ha tenido importancia, por ejemplo, en algunos temas como Lasa y Zabala en su momento, no vamos a decir el nombre porque lo importante es lo que hace, no quién es. Y lo que hizo a partir del año 2000, algo que ya se había establecido en el País Vasco respecto de recuperar fosas comunes, conocer qué había pasado respecto de víctimas de la guerra civil, teniendo en cuenta de que más allá de lo que puede ser Paracuellos, pero también con Paracuellos había habido 40 años para la memoria histórica de las víctimas de un bando de la guerra. Los otros tuvieron que esperar para ver dónde estaba metido todo aquello y hacer de la necesidad virtud, pero incluso en el año 2000 había gentes en los pueblos que ponían pintadas para a ver qué estás buscando tú, qué estás removiendo tú. Ojo, cuidado con lo que haces. Hay gente que dirá que tiene que ser de los dos lados y hacer una concordia como intentó José Bono con aquel 12 de octubre, creo que fue, respecto de un combatiente de un lado y otro combatiente de otro, de la batalla del Ebro. Eso está muy bien, pero ciertamente la dignidad de todas las víctimas merecía ciertamente esa ley de memoria histórica y democrática. Así pues, ciertamente hay debate sobre si es importante o no la ley de memoria histórica democrática, si es de parte, la que no se sienten partícipes el PP, ni con qué razones, y por supuesto Vox, que no tiene remilgos ya en decir que la reconstrucción después de la guerra civil fue un momento maravilloso, a pesar de que, evidentemente, la reconstrucción empieza en el año 39 y hasta el año 59 todavía las cartillas de racionamiento estaban revoloteando y hasta el año 59 no se comienza el plan de estabilización respecto de planes con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
con los tecnócratas llamados del Opus Dei y no recuperar el índice económico de España del 35, es decir, de antes de la guerra civil, hasta no finalizar esos años 50. Por tanto, son... ¿cuántos? 25 años de España perdidos por culpa de la guerra civil. Recomiendo leer las memorias de Chapa Prieta, que tiene un vídeo específico en este canal. Por tanto, es inducido, es sacar debates de donde no los hay. La historia tiene que estar solo para los historiadores. Debe politizarse y partidizarse la lucha de la memoria histórica. Hizo bien el PSOE con Alfonso Guerra y Felipe González en la memoria histórica democrática en los años 80. Era un paso intermedio para lo que hizo Zapatero. Son elementos que serían debatidos y debatibles, y lo han sido. Y como primer epígrafe ahí está. Segundo, Valle de los Caídos y resignificación de los símbolos franquistas. Debate en constante evolución. Comentado ciertamente el asunto del Valle de los Caídos y la salida de Paquita la Culona, porque, entre otras cosas, no quería estar ahí. Le obligaron a estar ahí. Supuestamente bajo la situación de que alguien que inaugura una basílica tiene derecho a morar dentro de ella. Asunto bastante rebuscado, cuando en teoría es un memorial para los caídos y Franco, que murió el 19-20 de noviembre del 75, evidentemente no es un caído de la guerra. Como ciertamente sí lo es José Antonio Primo de Rivera. Pero tampoco tenía que estar en preeminencia en la cercanía del altar junto a Paquita la Culona, que era como estaba previamente. Lo cual no quita que ciertamente fuera una víctima de la guerra, José Antonio Primo de Rivera. La resignificación de los símbolos franquistas. Evidentemente, nadie entendería que simbología fascista en Italia o nazi en Alemania tuviera presencia en el ámbito público. Otra cosa es en los museos, en donde ciertamente hay que explicar todos los elementos y, en principio, por ejemplo, algún flipado ha dicho que hay que volar la cruz del Valle de los Caídos. ¿Para qué? Eso no sería borrar lo existente y hacer washing respecto de la historia y hacer como que no ha aparecido. Es como intentar borrar de la historia vídeos, imágenes, cómics que fueron abiertamente contrarios a derechos humanos, lo cual provocaría un vacío, y entonces las respuestas a todas esas situaciones quedarían en el vacío, incognoscibles para la nueva generación de gente que dirían, pero ¿estos a qué respondían? Si se logra la eliminación de estos elementos, entonces no se entendería por qué se pusieron tan bravos para tratar de eliminar todo eso que estaba tan mal. Por tanto, no hay que fliparse y borrar porque la dictadura existió, y hay que explicarla de cómo de cruel fue con los campos de concentración, de aquel Vallejo Nájera que intentó emular la búsqueda del gen rojo, la connivencia con la Gestapo y con las SS, de la visita de Heydrich, de Himmler. Heydrich no sé si estuvo en España. Igual me he pasado demasiado, pero ciertamente todo aquello hay que contarlo. Lo mismo que el señor Melitón Manzanas, Operación Sagarra. Melitón Manzanas era un cooperante en la época de los años 40 con la Gestapo, era un agente del Tercer Reich en España, luego torturador en los años y décadas siguientes. Por tanto, estos elementos hay que tenerlos claros. Tercer subepígrafe. Las fosas comunes y el papel de la justicia y la reparación, el estado actual y desafíos precisamente para esa exhumación de las víctimas. ¿Merecen aquellos que fueron obligados a ir al Valle de los Caídos para rellenarlo de una manera artera? Igual sus descendientes quieren tener a sus restos de familiares más cerca. ¿Tienen derecho? Claro que sí. ¿Tienen derecho a saber si está o no está en una cuneta o en el Valle de los Caídos? Yo creo que sí. ¿Se ha hecho
justicia, reparación respecto de las víctimas, todas las víctimas, incluyendo, por ejemplo, la de Esparacuellos del Jarama, se ha hecho. El desafío es con todas. Ojo, con todas. Todas las fosas comunes, cerrarlas bien. Hacer reparación de las víctimas en todo elemento, ya sea el terrorismo, ya sea el fascismo, guerra civil, franquismo. Es importante para cerrar heridas y hacerlo de manera ordenada. En todos los conflictos se supone que debe hacerse algo parecido. No sé por qué en España tendría que ser diferente. Así pues, ciertamente las fosas comunes hay que cerrarlas, no en falso, y ahí hay que tener en cuenta las víctimas, como el Instituto Gogora ha hecho respecto del ámbito del País Vasco. A veces se puede poner como ejemplo precisamente la actuación del gobierno vasco y las instituciones vascas, toda vez que a veces la memoria, no respecto del franquismo, sino del terrorismo, hubo un abandono que cuando se baja al terreno, en los años 80, las instituciones vascas ya tuvieron una mayor sensibilidad que lo que suponía el ámbito de Madrid, Ministerio de Interior, Justicia. Y luego, por vete a saber qué razones de seguidismo o de que la bola era imparable, cuando se produce el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el de Buesa en el año 2000, se entra en una dinámica de odio en base al foro de Ermua, el colectivo Basta Ya, que recibió en el año 2000 el premio Sájarov. Se estableció la idea de que el abandono había sido colectivo, sin matices y sin ningún tipo de distinción, y con la idea que fue calando precisamente en el año 2000 de aquel prólogo del pacto antiterrorista en el que mencionaba más al PNV y a Eusko Alkartasuna que a ETA, respecto de que el nacionalismo vasco había sido connivente con el terrorismo, que había abandonado a las víctimas, que es más se había puesto enfrente, en vez de entender que, por ejemplo, con el lazo azul, quien se había puesto enfrente son los pro-terroristas, y los que estaban con el lazo azul eran las instituciones y los partidos democráticos, lo mismo que con el llamado acuerdo de Ajurianea del año 88 que ya leímos hace unos días respecto del ámbito de la normalización y pacificación en un elemento trilogía de cómo fue los años 80, años 90 y comienzos del siglo XXI. Por tanto, esto amerita ciertamente un detalle fino, no ser brochazo gordo. Hay que cerrar la Fundación Franco. Bueno, el que la abrió por parte no de los responsables de la propia fundación, sino de aquellos que, por ejemplo, permitieron que hubiera todos esos documentos insertos dentro del esquema de una fundación, no ya franquista, una fundación. ¿Por qué lo digo? Los papeles de Salamanca. Se pusieron muy campanudos algunos respecto del hecho de que, ojo, cuidado, que se quieren llevar los papeles que fueron robados en periodo de guerra de particulares catalanes, pero también de otras nacionalidades, se los quieren llevar de vuelta. Nos están robando y están rompiendo la unidad del archivo histórico de Salamanca. Pero poco se habla, poco se dice, nunca se comentó el hecho de que hubiera documentos ligados a la jefatura del Estado, ligados al jefe del Estado, que no fueron ni expropiados ni retirados de una publicación privada, de una institución privada, no fueron sacados de ahí para el dominio público o llevados directamente a Salamanca o a Madrid, algún tipo de archivo público que tuviera la disposición Biblioteca Nacional, por ejemplo, se me ocurre, para que los historiadores pudieran entrar sin el permiso de una institución que pudiera cooptar, que pudiera tener secuestrados documentos que pudieran pertenecer
a la jefatura del Estado y por ende al propio Estado español. Por tanto, hipocresías hay que retirarlas todas. Y esto hay que tenerlo ciertamente muy claro. Muy, muy claro. Y a veces se olvida. Se mira por un lado y dice, ¡ay, qué mal esto! Pero esos principios activos luego no se aplican en otros escenarios. Y eso es ciertamente vergonzoso. Y eso hay que repararlo. Porque si tienes unos principios, deben de ser para 24 horas. No es condicional. No puede ser condicional. Cuarto epígrafe. Los testimonios orales como herramienta de memoria. ¿Cómo la narrativa personal ha influido en la historia oficial? Por partes. Testimonios orales es importante, por ejemplo, para guardar algunos dialectos que puedan perderse de idiomas, por ejemplo, el roncalés, en el caso del euskera, para guardar ciertamente testimonios de otras épocas. Y es importante, y a veces uno pierde la pista respecto de elementos que, por ejemplo, Iñaki Anasagasti sí cumplió en su momento con lo que pudo respecto de, por ejemplo, la generación que hizo la guerra civil, que pasó la larga travesía del exilio, del exterior y el interior, porque en el ámbito vasco hubo de las dos cosas, la comisión delegada, tanto del gobierno vasco como del partido, que el partido estaba en Beirís, en el País Vasco francés, y el gobierno vasco estaba en París, y esa generación luego que hizo la transición, que también hay que recogerlo para tener esos testimonios eh, para luego ciertamente poder valorarlo para los historiadores como fuentes primarias respecto de lo que ocurrió realmente. Y luego la narrativa personal ha influido en la historia oficial. A veces para bien y otras para mal. Evidentemente hay que conjugar los testimonios porque, por ejemplo, en el ámbito de la policía, una testifical puede ser un elemento único para condenar, sin pruebas. Evidentemente no debería de ser solo. Por lo tanto, para condenar en el ámbito histórico, tendría que haber también pruebas respecto de documentos, no solamente testificales, de personas que hayan hecho que ese vector de lo comentado por un número concreto de personas o de una sola persona respecto de lo que sucedió realmente. En Yojimbo, la película de Akira Kurosawa, tenemos un esquema en donde vemos desde diversos puntos de vista un solo hecho. Con lo cual la percepción de cada uno de los actores intervinientes en la trama hace distinto, que es como a veces suelo decir que es como una gran cavidad en el subsuelo, debajo de la tierra, debajo de una gran montaña, en el que hay diferentes caminos, con más esteletitas, más estalagmitas o sin ninguna, que puedan ser más escarpados, menos escarpados, que suben un poquito, que bajan un poquito, o que son en línea recta, y que son completamente liso el piso sobre el que uno puede ir, más largos, más cortos, pero al fin y al cabo, todos acaban confluyendo en esa gran cavidad que tendría que ser, en este caso, la verdad con mayúsculas. Esa verdad multifrutas, tutti frutti, macedónica, que nos hemos ido dotando todos en una determinada idea. Por tanto, evidentemente, los testimonios orales respecto de toda esta gente que ha pasado unas vivencias muy importantes, ya sean grabados en audio, grabados en vídeo, recogidos también en ámbito manuscrito o con herramientas de texto, pues evidentemente deben de aportar documentación sobre todo este elemento. Otra cosa es ese hecho de que solamente el testimonio personal no puede hacer la historia oficial. Pero tampoco su ausencia debe incriminar el hecho de que se olvide que estas personas existieron, debido a que la verdad oficial tiene que ser una, y a pesar de que pueda ser contradicha por estos testimonios, la verdad oficial no cambie. Por tanto, la historia no debe ser una foto fija
sino que el pasado, y esto vuelvo a mencionar el libro de Aguirre Azcuenaga, de los vascos sin historia a los vascos con historia. La historiografía debe de ser dinámica. Dinámica hasta el punto de, como diría Carlos Caballero Jurado, ahora, en los últimos 10 años, se escriben libros sobre la Segunda Guerra Mundial más interesantes de los que había en los 50 años anteriores respecto de la perspectiva que hay hoy. Para no repetir como papagayos algunas circunstancias que han sido corroboradas en otro sentido por las investigaciones o la apertura de algunos archivos y del conocimiento de algunos testimonios que pueden variar ciertos antiguos prejuicios respecto de algunas dinámicas, respecto incluso de algo tan conocido por el público como es la Segunda Guerra Mundial. Quinto epígrafe. La memoria de la guerra civil y su impacto, por ejemplo, en la identidad regional. Hay diferentes interpretaciones, claro, como puede uno ver en la disposición transitoria segunda de la Constitución respecto de aquellos territorios que hubieran plebiscitado una autonomía en el periodo de la Segunda República. Y lo hicieron, por este orden, Cataluña, País Vasco y Galicia. Por lo tanto, hay diferencias, por ejemplo, en la interpretación, también dentro de estos esquemas de interpretación en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia respecto de la propia guerra civil, entendiendo, por ejemplo, que Estat catalán tuvo una participación distinta respecto de, por ejemplo, su presencia en Italia con Mussolini y la situación respecto de Carrasco y Formiguera, que intenta mantenerse en el País Vasco, pero es fusilado después. Como al final le acabaron encontrando a Companys en el año 40, gracias a los nazis, y acabó siendo fusilado en Barcelona. La situación de los gallegos, cuando plebiscitan y entregan el estatuto el día 15 de julio del 36, y por eso le pilla Castelao en Madrid, siendo diputado, el más votado en Pontevedra, de esas elecciones del 36. Por tanto, ahí también había una situación distinta, por ejemplo, la del País Vasco. El País Vasco, a diferencia de Cataluña, hubo el momento del 34 con el ataque al concierto económico, como fue el llamado pleito de los municipios, el pleito municipalista, que concatenó su situación con respecto de la situación de octubre, y cuando se producen los indultos en el comienzo del 36, ese indulto general. Podrían haber hecho indultos parciales, digo parciales en lo conceptual, no en la globalidad de lo que significó el indulto para las personas. Pero era distinto el indulto para los vascos, las instituciones y cargos públicos respecto del pleito de los municipios, respecto de lo que sucedió el 1 de octubre, y supongo que se hizo un totum revolutum, y por tanto para la posteridad se ve como si fuera el mismo conflicto, y no es así. Y digo de los prolegómenos, que por ejemplo puede uno leer a través de el libro de la libertad y la revolución de José Antonio Aguirre, publicado precisamente en la primavera de 1936. Uno de los dos testimonios, junto de Chapaprita, que aunque fue escrito en el 37-38, está más o menos en la franja de la época. La mayor parte de los testimonios escritos son de después de la Guerra Civil. Por tanto, estos dos testimonios son muy interesantes porque son escritos sin la mediatización siquiera de esa finalización, de cómo termina, de quién obtiene la victoria en la guerra civil, para hacerse una prefiguración más o menos ordenada. Por tanto, ciertamente la memoria de la guerra civil puede tener un impacto en la identidad regional, por ejemplo, a través de Andalucía también, con el asesinato del padre de la patria, el señor Blas Infante. Y por no hablar de que en el año 36 la derecha regional valenciana había consolidado el término país valenciano, que ahora pareciera que ha venido un extraterrestre y lo ha plantado en la comunidad valenciana. A pesar de que viene en el prólogo del propio estatuto vigente en la comunidad valenciana lo de país valenciano. Por tanto,
Esto podría dar para mucho, pero vamos a recapitular. Memoria histórica e impacto en la España actual. Memoria histórica que sigue siendo un tema crucial en la política y sociedad española. Tratarlo de manera ordenada, con estos subpuntos. Ley de memoria histórica democrática, suficiente o incompleta. Válidos caídos, resignificación de los símbolos franquistas. Fosas comunes y papel de la justicia y la reparación. Testimonios orales como herramienta de memoria y la memoria de la guerra civil y su impacto en la identidad regional. Por ejemplo, sin ir más lejos, Cataluña, País Vasco y Galicia. Podría ser más extenso, pero vamos a dejarlo aquí. Esta semana ha terminado con estas reflexiones. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.